racional prevé. Bueno, hoy voy a comenzar con la grabación, por eso les hago otra intro. Para quienes lo vean grabado, estamos en la tercera clase de Teorías Sociológicas 3 del 2021 y hoy es la segunda y última parte de nuestro trabajo sobre la teoría de la acción racional de John Elster. Y hoy lo que vamos a trabajar es los fracasos de la racionalidad, ¿no? En qué circunstancias, en qué condiciones la racionalidad o la teoría de la acción racional encuentra sus límites. Y lo vamos a ver, por supuesto, desde la perspectiva de John Elster. Entonces, ¿cuál es el análisis que hace John Elster de estos límites a la racionalidad? Y los límites a la racionalidad, Elster los va a encontrar en esos mismos 4 elementos, esos mismos 4 conceptos que él dice que son necesarios para una acción racional. Entonces, va a encontrar limitaciones en las pruebas, las evidencias o la información que reunimos sobre las oportunidades con las que contamos, que es uno de los elementos. Va a encontrar limitaciones en los deseos, en las creencias, y en realidad no trabaja las oportunidades, sino que lo que va a trabajar, dije mal, no es en los 4 elementos, sino que en 3 de esos elementos, que son los que acabo de nombrar. Y el cuarto punto, el cuarto aspecto en el que Elster trabaja el fracaso de la racionalidad es en la voluntad de los sujetos, de los individuos. Así que vamos a ir por partes con esto. La primera, a lo que le da más desarrollo y le dedica más partes de su teoría, es a pensar las limitaciones de la teoría de la acción racional en cuanto a la recolección de información, ¿no? De pruebas, de evidencias sobre las oportunidades con las que contamos para llevar adelante nuestros deseos o para alcanzar nuestros deseos. Y él va a decir que la racionalidad fracasa cuando la acción es indeterminada por incertidumbre. Justamente la incertidumbre es la falta de, o la información incompleta o la falta de información completa, precisa, adecuada, pertinente, que necesitamos para llevar adelante nuestra acción. La indeterminación de la acción por incertidumbre es cuando carezco de elementos de juicio, es decir, carezco de información para decir cuáles son las mejores opciones con las que cuento, ¿no? O sea, en la acción racional necesito, además de tener claro cuál es mi deseo, mi propósito, mi interés, tengo que tener muy claro cuáles son las opciones con las que cuento y cuál de esas opciones es la mejor, porque esa es la que tengo que elegir, ¿no? Y en esos casos, dice Elster, cuando hay incertidumbre puede ser por 2 razones. O por indiferencia, es decir, cuando hay varias opciones que son igualmente buenas. Estos son casos muy raros en la vida social. De hecho, el propio Elster da el ejemplo de la elección de latas de algún producto en un supermercado, ¿no? Vemos un montón de latas iguales, entonces se supone que son todas igualmente buenas, entonces no hay un óptimo, ¿no? No es la mejor lata de arvejas o la mejor lata de tomate triturado que tengo para elegir porque no tengo ningún tipo de información sobre por qué una sería mejor que la otra, ¿no? Esa es la idea de indiferencia. De todos modos, es un caso, como les digo, de sopa Campbell, tal cual, Damián. De todos modos, como les digo, es un caso raro en la vida social, ¿no? En general,
Es posible que tengamos opciones que nos resulten indiferentes, digamos que nos dé igual tomar una opción o la otra opción, pero es muy difícil que los óptimos, es decir, que lo mejor para alcanzar nuestro deseo sean múltiples, o sea, que los óptimos sean muchos, ¿no? En general sucede al revés, ¿no? Hay faltas de óptimos. Y el otro caso en el que Esther dice que hay indeterminación de la acción por incertidumbre es cuando se da lo que él llama inconmensurabilidad, ¿no? Cuando las opciones que tengo son inconmensurables, no las puedo mensurar, no las puedo medir, no las puedo apresar, ¿no? No puedo definir cuál es la mejor opción para mis deseos o para alcanzar mis deseos, ¿no? Porque no puedo comparar y clasificar todas las opciones que tengo. Esto sí es muy común en la vida social y en general tiene que ver con las grandes decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Con las decisiones realmente importantes en la vida de un sujeto suelen ser inconmensurables, ¿no? Es inconmensurable poder medir acabadamente, por ejemplo, cuáles son los pros y los contras de elegir determinada carrera universitaria, ¿no? Es inconmensurable poder medir acabadamente cuáles son todos los pros y los contras de decidir tener una pareja monogámica a largo plazo. Es inconmensurable poder decidir cuáles son los pros y los contras de decidir tener hijos, hijas. Todas esas grandes decisiones son inconmensurables. Es muy difícil, no podemos, y son inconmensurables simplemente porque no podemos llegar a saber qué va a pasar a futuro. Podemos saber qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado a otras personas, por ejemplo, que eligen determinada carrera universitaria? ¿Qué les ha pasado a otras personas que eligieron ser padres o madres? Pero no podemos saber cómo nos va a ir a nosotros y a nosotras. No podemos saber ni siquiera cómo vamos a ser nosotros y nosotras mismos a futuro, ¿no? Porque no solo cambian las condiciones sociales, también cambiamos nosotros como sujetos, ¿no? Y después no nos gustan necesariamente las mismas cosas, no nos atraen ni nos movilizan necesariamente las mismas cosas toda nuestra vida, ¿no? Entonces hay eso, la probabilidad de resultados de acción son difíciles, ¿no? Son difíciles de captar y por lo tanto de establecer juicios sobre eso. Les voy a hacer escuchar una mini cancioncita sobre estos temas. Acá. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía mi amor, no sabía que la luz de esa clara
Bueno, suelo usar esta canción de Silvio Rodríguez mucho en esta clase para trabajar este tema, porque todo lo que va contando, además de que es bellísima como poesía, todo lo que va contando en esa canción va dando cuenta de esto, ¿no? Hay otra parte en la que dice, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la inconmensurabilidad. Y la inconmensurabilidad de estas decisiones tiene que ver, en muchos casos, como los ejemplos los tres ejemplos que les di, tienen que ver con la incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto. Como no lo sabemos cuando tenemos hijos, como no lo sabemos cuando elegimos una carrera, como no lo sabemos cuando elegimos una pareja. Pero también puede suceder esa incertidumbre por interacción estratégica, ¿no? Por la interacción con otros individuos, ¿no? Con otros sujetos. Y acá entra en juego algo que vamos a ver un poquito más en detalle dentro de un rato, que se ejemplifica con un ejemplo matemático que es el dilema del prisionero, que es muy probable que ya lo conozcan, y que lo vamos a trabajar más, pero que tiene que ver con, no solo se trata, para alcanzar mis propios deseos, justamente como vivo en sociedad, no solo se trata de mi acción racional, sino de que eso se encuentre con la acción de los demás. Con la indeterminación de la acción por incertidumbre, otra cosa que hay que tener en cuenta es que, como también dije, creo, la clase pasada, puede tener riesgos definir acabadamente cuánta prueba reunir para tomar alguna decisión, ¿no? Si la situación es estereotipada, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una situación de diagnóstico médico, siempre y cuando sea del diagnóstico médico de una enfermedad conocida o de un problema de salud conocido, que no es lo que ha pasado en este último tiempo ni lo que está pasando, ¿no? Con el COVID, que hay diagnósticos médicos con un alto nivel de incertidumbre justamente porque se están enfrentando a una enfermedad nueva sobre la que se aprendieron un montón de cosas, pero, por ejemplo, ahora tienen que diagnosticar los efectos de cepas nuevas de ese mismo virus que tienen otros síntomas, que tienen otras manifestaciones, que atacan de manera diferente a personas de edades diferentes, etc. Pero digo, cuando se trata ya de enfermedades conocidas, e incluso en el COVID ya se fue estereotipando el diagnóstico, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio decían, bueno, un síntoma a tener en cuenta, después esta es la lista de síntomas a tener en cuenta, después si sos contacto estrecho tal cosa, si sos contacto estrecho como en segundo grado tal otra cosa? Digo, eso es estereotipar, ¿no? Es cuando las situaciones se van repitiendo, entonces se suele saber bastante bien en esas situaciones cuáles son los costos y los beneficios de reunir información adicional. Justamente porque es una situación que se va reiterando y entonces se va aprendiendo cuáles son los costos y beneficios de sumar información o no. Pero cuando las situaciones son absolutamente nuevas y urgentes, como por ejemplo ayudar a una víctima en un accidente, yo les daba el ejemplo en la clase pasada de los naufragios, o las catástrofes, cuando fueron en Argentina los atentados a la Embajada de Israel, a la AMIA, o la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, en los años 90, en esas tres circunstancias no son situaciones estereotipadas, son situaciones absolutamente inéditas, absolutamente nuevas, y además son urgentes. Entonces, los costos y beneficios de sumar información adicional para poder tomar una decisión son más inciertos, ¿no? Entonces se actúa de una manera más o menos arbitraria. Es decir, quienes están formados en la atención de emergencias tienen algunos protocolos de acción, y eso del protocolo tiene que ver con esta estereotipación, ¿no? Con esta acumulación de información por haber estado en situaciones similares anteriores,
Pero en general lo que pasa en estas situaciones es que los primeros que llegan al lugar, cuando hay un accidente, cuando hay un naufragio, cuando hay una catástrofe, sea natural o provocada como un atentado, no son los profesionales y las profesionales, ¿no? Sino gente común que ante la urgencia necesita ayudar y se toman decisiones más o menos arbitrarias porque los costos de juntar más información para tomar la mejor decisión son mayores, ¿no? Entonces la decisión sería aún peor, ¿no? Podría morir más gente o tener daños perdurables más personas, ¿no? Entonces se toman decisiones no las mejores, sino que sean bastante buenas, ¿sí? Y en muchos casos, cuando la elección racional es indeterminada por incertidumbre, como todos los casos que estamos mencionando, a veces, como en el caso de la elección de una carrera, se toman decisiones por informaciones que son menores, ¿no? Que son colaterales, que no hacen al eje de la decisión. Como por ejemplo, si me queda cerca o no me queda cerca de mi casa, o si mi mejor amigo o amiga también va a ir a cursar esa carrera, ¿no? Porque cuando no me termino de decidir, empiezan a tomar peso, a crecer la importancia de informaciones que no son centrales, ¿cierto? Y cuando estamos muy, muy perdidos, digo, cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay mucha indeterminación, solemos hacer algo así. ¿Cierto? Que cuando no sabemos mucho qué hacer, tomamos decisiones arbitrarias. Bueno, eso que dice Drexler es parte de la teoría. Muy bien, Agustín. Tal cual. Uno termina decidiendo, bueno, algo, y que sea lo que sea, tal cual. Y eso lo hacemos, fíjense, hasta frente a decisiones realmente importantes de nuestra vida, ¿no? Justamente, porque esas decisiones realmente importantes de nuestra vida son las que tienen más indeterminación por incertidumbre. Y esto me parece que es central, ¿no? Digo, todo esto que estamos... múltiple choice, tal cual. Que es central que en una teoría de la acción racional, la primera misión de la teoría de una teoría de la acción racional sea mostrar sus límites, ¿no? Poder mostrar esto, hasta dónde llega y hasta dónde no llega, dónde no puede explicar la acción social. Y Pascal tenía una frase que decía: no hay nada tan conforme a la razón como el desacuerdo con la razón. ¿No? Que podríamos decirlo en otros términos, no hay nada tan racional como abdicar de la razón, como renunciar a la razón. ¿No? Que son estas cosas que hacemos, que terminamos tomando decisiones. Es necesario tomar decisiones para, bueno, eso, para poder actuar y no siempre contamos con toda la información. Que lo más razonable es dejar de lado la razón. Tal cual, esa era la idea de Pascal, tal cual. Que en muchos casos lo más razonable es renunciar a la razón, tal cual. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bueno. Todo esto que estuvimos conversando entonces tiene que ver con la incertidumbre, cuando la acción racional es indeterminada por incertidumbre, es decir, porque carece de los elementos de juicio necesarios o de la información
suficiente, las pruebas suficientes, ¿no? Entonces tiene que ver con que no estaría funcionando una de las condiciones, ¿se acuerdan? De las 4 condiciones que él se ponía para que se dé una acción racional. Pero hay otra que Elster dice que tiene que ver con la debilidad de la voluntad, ¿no? Y eso es cuando, a sabiendas de que no es racional lo que vamos a hacer, lo hacemos igualmente, por debilidad de la voluntad, porque nos cuesta sostener la decisión. ¿Qué casos podrían ser esos? En los que sabemos que estamos metiendo la pata, pero no podemos hacer otra cosa. Ver memes, estudiar, por ejemplo, tal cual. Profesora. Volver con tu ex, un puchito más, tal cual. ¿Querés seguir con una carrera que no te gusta? Eso no sé. ¿Quién hablaba, perdón? Yo, profe, en todo caso, cuando, por ejemplo, alguien sigue una carrera, por ejemplo, el contador, porque su papá es contador y tiene un estudio y no está tan convencido, porque no es lo que más le gusta, pero lo hace. ¿En qué, cómo sería eso? ¿Y cómo sería? ¿Y por qué lo hacen? Y porque justamente no tiene la voluntad suficiente para, o tiene mucha incertidumbre y no tiene las certezas necesarias como individual o personalmente, como para decir, bueno, a mí eso no me gusta, no lo voy a hacer, por más que me convenga, no lo voy a hacer porque no me gusta estudiar eso, por ejemplo. Bueno, la idea de la debilidad de voluntad tiene que ver en realidad con eso, con una voluntad débil, con, por ejemplo, en ese caso que vos ponés, sería si el problema fuera no poder enfrentarse al padre, ¿no? Si es que ha sido una imposición familiar, bueno, no poder enfrentarse o preferir aguantarse eso que no le convence tanto antes que enfrentarse a sus padres y a su madre y decirle, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Eso es una razón posible, por eso digo, depende de los casos, ¿no? Sería como cumplir los deseos de otro ahí. Claro, claro, sería cumplir los deseos de otro, pero porque no tengo la voluntad para enfrentarme, digo, para ponerles un freno. Exacto, Mercedes, eso es lo que iba a decir. Pero ahí están entrando o poniéndose en juego otros factores, como dice Mercedes, que tienen que ver con las oportunidades, ¿no? Con cuáles son las opciones con las que cuento. Si fuera incertidumbre hay lo mismo en esa carrera que los padres le sugieren o en otra que uno quisiera hacer. Digo, cualquier carrera que uno elige, no sabe cómo le va a ir después, no sabe si la cursada le va a gustar, no sabe si después profesionalmente le va a gustar o le va a ir bien. Ay, me perdí en lo que decía el chat. Claro, sería enfrentarnos a algo que comúnmente nos puede, dice Agustín. Claro, la idea de la debilidad de la voluntad tiene que ver con decidir a sabiendas, o sea, cuando sabemos que no es racional hacerlo, cuando no es lo mejor para nosotros, dados nuestros deseos y lo seguimos haciendo. Entonces, en ese sentido, sí, seguir cursando una carrera que no me gusta porque mis padres me lo impusieron, sí sería una debilidad de la voluntad en ese sentido, ¿no? De lo que sé que no es racional, dados mis deseos, que no es lo óptimo, dados mis deseos. Seguir tomando aunque no des más, tal cual. Todos esos ejemplos que pusieron son perfectos, ¿no? Volver a comer algo cuando quiero hacer dieta, ¿no? En general tienen que ver con la debilidad de la voluntad en el presente, cuando mi acción racional sería una apuesta a mediano o largo plazo, más a futuro, ¿no? Entonces es satisfacer mi voluntad inmediata, pero doy de bruces con mi deseo a mediano o largo plazo, ¿sí?
de no descomponerme, de dejar de fumar, de engordar o adelgazar un poco, de que me vaya bien en un examen, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la idea de la debilidad de voluntad. Entonces, ese es un segundo caso en el que... Profe, le hago una pregunta. Sí, en este caso de que de la debilidad de la voluntad, en ese caso el deseo que prevalece, por ejemplo, de mantener conforme a mis padres, prevalece por encima de mi propio deseo, digamos, ¿hay un cambio en los deseos que prevalecen en esto o no? Todos los casos que da Elster de debilidad de la voluntad, fíjense que hay una tensión entre dos deseos, entre un deseo inmediato en el presente y un deseo, como les decía, a mediano plazo o largo plazo a futuro, ¿no? Entonces, y que son todos estos que ustedes pusieron, ¿no? Si sigo tomando, porque tengo ganas de tomar un vaso más, pero sé que ya tomé un montón y tomo uno más, me voy a terminar descomponiendo, pero no me quiero descomponer. Entonces, hay una tensión entre lo inmediato y algo que es un poquito menos inmediato, ¿no? O a mediano plazo. Lo mismo con el ejemplo de la elección de carrera, lo mismo con si estoy estudiando o tengo que estudiar o tengo que trabajar y me disperso haciendo cualquier otra cosa. Lo mismo si quiero dejar de fumar, pero me dan ganas de un puchito más, ¿y qué le va a hacer un puchito más, no? De hecho, todas estas, sobre todo eso cuando se trata de métodos para dejar de fumar, bueno, para dejar de tomar, digo, con todos los métodos que tienen que ver para controlar adicciones, trabajan un montón cosas similares a las que propone Elster. Fíjense la falsa voluntad, ¿por qué, María de los Ángeles? Les decía que se fijen, poniendo así en Google, hoy buscaba preparando la clase, buscaba todos los consejos que dan para hacer dietas. Gran parte de los consejos para hacer dietas es cómo controlar esa voluntad inmediata para poder apostar a la voluntad futura de lograr determinado objetivo, ¿no? Igual, y lo mismo pasa con todos los tipos de adicciones. Es gran parte del trabajo cuando se trabaja con adictos a cualquier otra sustancia, o al pucho, o al alcohol, o lo que fuera. Bien, hasta ahí ese es el segundo tipo de fracaso de la racionalidad que plantea Elster. Algo así, Damián, sí, solo que algo así. El tercer caso de creencias, el tercer caso de fracaso de la racionalidad tiene que ver con lo que Elster llama creencias irracionales. Porque se acuerdan que una de las condiciones para que la acción sea considerada racional era que las creencias también sean racionales. ¿Cuándo una creencia era racional para Elster? Cuando tengo las pruebas o los fundamentos suficientes para creer en lo que creo, digamos. Cuando tengo las pruebas suficientes, sí, exacto, basada en pruebas, tal cual, sobre mis oportunidades, ¿no? Pero a veces, dice Elster, esas creencias son subvertidas, son cambiadas, son modificadas, son confundidas por las pasiones o por la intervención de las pasiones, ¿no? O de las emociones. Y acá también Elster apela a una explicación psíquica, y es que dice que muchas veces tendemos a creer que los hechos son lo que queremos que sean.
¿Vieron cuando hay muchas situaciones en las que uno dice, pero ¿cómo puede ser que no se haya dado cuenta? ¿No? ¿Cómo puede ser que no se haya dado cuenta de que le estaban mintiendo? Si todos nos dábamos cuenta de que le estaban mintiendo. Porque a uno le cuesta mucho creer que alguien en quien confía le está mintiendo, ¿no? Uno tiende a creer que las personas en quienes confiamos se merecen nuestra confianza, ¿no? Porque es muy difícil admitir, digo, y en esto no soy experta en psicología, esto les digo desde el más profundo sentido común y experiencia personal, es muy difícil admitir que nos equivocamos porque también nos equivocamos nosotros en quién confiar, ¿no? Entonces hay una tendencia, dice Elster, psíquica, que seguramente la psicología explicará mejor que la sociología, de tender a creer que las cosas son como queremos que sean, como nos gustaría que sean. Entonces, frente a las pruebas, de lo contrario, tendemos a desestimar esas pruebas que nos indicarían lo contrario y a enfocarnos en las pruebas que nos indicarían o que reforzarían aquello en lo cual creemos o aquello en lo cual queremos creer. Entonces ahí habría creencias irracionales que están subvertidas por esa emoción, por esa pasión, diría esta. Y en esos casos hay, a veces, es de manera directa o a través de la recolección de pruebas, como yo les decía, ¿no? A veces, es más, juntamos pruebas de que las cosas son como queremos que sean. Y desestimamos lo que nos podría indicar que las cosas no son como nos gustaría. Pero hay otros casos que me parecen también muy importantes a nivel social, digo ya no tanto individual, y es lo que Esther llama las creencias irracionales por falacia cognitiva o por falacias cognitivas. Y las falacias cognitivas pueden tener que ver con el uso, o en general tienen que ver, diría yo, no sé si esto lo dice Elster, con el uso de las estadísticas y con el uso de las imágenes. Vieron que los números y las imágenes dan o producen un efecto de realidad, ¿no? Es decir, cuando una afirmación va acompañada de una estadística, aunque no sepamos muy bien cómo se obtuvieron esos números, quién los obtuvo, en qué condiciones, etcétera, digo, aún sin tener la ficha técnica de cómo se hizo ese estudio o cómo se llegó a esos resultados, nos da la sensación de que son más confiables que la opinión contraria sin tener respaldo estadístico. Y lo mismo nos suele pasar con las imágenes, ¿no? La imagen da un efecto de realidad, como decir, ¿cómo? ¿De dónde sacaste esa cosa? No, mirá, y te mandan una imagen, ¿cierto? La imagen da efecto de prueba. ¿En qué casos la estadística y las imágenes serían no una prueba, sino una falacia? ¿Qué les parece o qué saben? ¿Que ya tuvieron algo de estadística o no? Sí, Andrea. Todo lo que es, por ejemplo, publicidades de comidas infantiles en las televisiones, con los personajes, los colores, el mundo que le arman. Sí, pero eso no sería el tipo de ejemplo de falacia estadística que estoy mencionando. La publicidad tiene que ver con otras cosas. Sí, Dana. No, iba a decir como tomando esto que dijo Andrea de las publicidades, cuando te dicen, no sé, se me viene ahora a la cabeza la propaganda de actividad con, no sé, 10.000 probióticos que te hacen bien y cosas así Eso que le sí, agregan. tal cual. Como, ¿Cómo qué ibas a decir, perdón? No, eso, que la mayoría de las propagandas, digamos, de comida o cosas que van para los niños, como sin azúcar agregada o con probióticos todos naturales, cosas así. Tal cual, o tiene tal porcentaje de vitamina no sé qué, sí, bien.
Paulina puso lo de las fake news en el chat. ¿Por qué pensabas, Paulina? Ah, y Benjamín también. ¿Por qué? 2 de cada 3 médicos lo recomiendan. Claro, sí, tal cual. O sea, le encuestaron a todos los médicos. Bueno, contalo por el chat, Paulina. Y Benjamín, si tenés micrófono, también contalo, y si no, por el chat. Bueno, no sé por dónde lo pensaban los compañeros, por eso les pedía que lo cuenten, pero sí tiene que ver con las noticias falsas, porque las noticias, digo, lo que nosotros tomamos, a ver, Paulina, porque muchas veces inventan los propios números para satisfacer las necesidades de las creencias colectivas, o por ahí ponen imágenes falsas, está bien. Sí, y hay algunas cosas que no son, digamos, hay algunas que son totalmente erróneas, ¿no? Totalmente falsas, tanto las estadísticas como las imágenes, ¿no? Por ejemplo, los Supradim en forma de caramelo, ahí eso no los conocía. Por ejemplo, cuando esas imágenes que dicen, bueno, no sé, que hubo un desmán en tal manifestación y vemos la foto, y la foto es de otro país, en otro momento histórico, en otra manifestación, bueno, esas son falsas, ¿no? Totalmente erróneas. Pero hay otras que no son absolutamente falsas, ¿no? Que son reales, pero que tienen que ver con determinados recortes de la estadística y de la realidad, y la forma en que se presentan las imágenes y las estadísticas. Esas son las falacias. Sí, Laura. Buenas. Bueno, yo me acuerdo el año pasado, cuando estaban todas las imágenes de los delfines y los animales en los canales de Venecia, estaban todas las noticias. Ah, sí. Y que después yo me encontré con un video que es un argentino que vive en Italia y que dice, esas imágenes son viejísimas, no tienen nada que ver, eso no está pasando, era todo mentira, y por todos lados veíamos esas fotos. Tal cual. Bueno, eso, digamos, si no pasó, si no era de ahora, si eran viejas, eso es lo que digo, lo que decía hace un rato, ¿no? Imágenes falsas, ¿no? Que se quieren hacer pasar por actuales, cosas de otro momento histórico o incluso de otros lugares, en muchos casos. Pero hay algo que es más fino, que es más complejo. ¿Sí, Romina? Por ahí estaba pensando en algunos noticieros cuando leen ciertas estadísticas sobre ciertos países, es decir, hipotéticamente, ¿no? En Argentina hay tanta cantidad de PBI, pero no te dice cómo eso está distribuido, como diciéndote se posicionan entre los países más ricos porque tiene tanta cantidad de PBI, pero no te dice los niveles de pobreza. O sea, no sé, estoy pensando en eso. Bueno, exacto, con ese tipo de uso, o sea, a eso me refería exactamente, todo bien, Paulina, te leemos igual, y está bueno que participes aunque no tengas micrófono. Ahí te doy la palabra, María Laura. Lo que le quería decir a Romina es que sí, que vamos por ahí, que son hay informaciones o, digamos, estadísticas o imágenes que son verdaderas, pero que se presentan de manera descontextualizada, que es esto que dice Romina. Entonces, al presentarlas de manera descontextualizada, inducen a pensar lo contrario de lo que estarían mostrando, por ejemplo, o inducen a pensar cualquier otra cuestión errónea, ¿no? Sí, María Laura. Profe, ¿y cómo se construyó la campaña de Macri para las elecciones pasadas? Apela un poco a esto, porque eran todas imágenes montadas que no existían. Cuando pusieron las inundaciones, pusieron el barquito al costado de la ruta, cuando hicieron que iban en el colectivo y no iban. ¿Hay ahí en la construcción del mensaje o no?
No, estoy pensando, no, a ver, no necesariamente, no, porque no necesariamente tiene que ver con la publicidad. ¿Volviste a levantar la mano, María Laura? ¿O de error? No, es que me anda re mal, Ah. lo quiero bajar y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Ah, está bien. No, no necesariamente tiene que ver con la publicidad, ¿no? Las publicidades usan mucho las falacias cognitivas, pero no solo la publicidad, también el discurso político, también mucho el discurso periodístico. Sí, Facundo. Camilo. No sé. Camilo. Camilo. ¿Cómo está, profe? No, bueno, volviendo al ejemplo de las manifestaciones, una falacia sería entonces cuando hay 10 personas, pero los medios de comunicación Exacto. hacen parecer como si fuese una manifestación multitudinaria, por ejemplo. Tal cual. La típica de, digo, yo he trabajado de periodista en la calle cuando era joven, pero es típico, o sea, cuando uno ve que los fotógrafos en una manifestación se empiezan a agachar, ya sabe cuál va a ser el encuadre, digamos. O sea, si la foto está sacada de abajo para que se vean las 10 primeras personas, van a aparecer un montón y además parecen grandes, porque ¿no? Cuando se hace contrapicado, que se llama eso en la imagen, parecen además de muchos y muchas, parecen grandes. Cuando, o al contrario, ¿no? O cuando a una manifestación multitudinaria le sacan solo a las 10 personas de adelante y no sacan una toma desde arriba para mostrar que son cuadras y cuadras de gente apiñada. Esos dos casos son casos de falacias cognitivas usando imagen. La imagen es verdadera, pero sugiere algo que no es verdad, ¿sí? Sugiere algo que es confuso, por lo menos, no necesariamente no es cierto. Igual que el uso de estadísticas. Bueno, hemos tenido ahora con todo este tema del COVID, vieron que todos los días se usaban estadísticas. Bueno, ahora bajó un poco, ¿no? Porque ahora parece que el tema no existe, pero hubo mucho trabajo sobre la estadística. Podríamos ver cada uno de los días y cada una de las notas periodísticas en los distintos medios mostrando este tipo de falacias. Por ejemplo, cuando se decía, digo, no me voy a meter con los casos y los muertos, que fue todo un tema y lo sigue siendo. Digo, ahora con la cepa Delta, hoy escuchaba, hay 2 casos nuevos en Córdoba de Delta. Eso es y estarían sumando 99 casos, creo que esa fue la noticia de esta mañana, de casos diagnosticados y confirmados. Eso es una forma de presentar la estadística. La otra forma de presentar la estadística es que tenemos más del 30% de los casos de Delta de todo el país, diagnosticados, sin contar los que no se diagnosticaron, por supuesto que siempre se sabe, digo, con este virus y en todos los virus, que hay un porcentaje de lo que no se diagnostica. Ahí hay 2 formas de decir informaciones verdaderas, pero que sugieren de diferentes cosas. Tal cual, la vuelta a la presencialidad plena, bueno, pero en ese caso no sería una cuestión de estadística. Otra cosa es el ejemplo de las estadísticas de vacunación. ¿Vieron cuando decían, no se llega, bueno, no sé, no me acuerdo cuál era el número, pero por ejemplo, solo el 40% de la población en Argentina está vacunada. Y después uno escuchaba más del 60% de la población mayor de 18 años, que es a la población que se está vacunando, porque no, hasta ese momento no se había empezado con la vacunación de adolescentes, está vacunada. Entonces decimos como el 80 o el 40. Es que, bueno, se incluye, estamos hablando solo de la población que es destinataria de la vacunación, que eran los mayores de 18 años, y sobre esa población sacamos el porcentaje, o estamos hablando del total de la población, cuando la población, además la pirámide poblacional de Argentina, como las de toda Latinoamérica, son pirámides de base ancha, es decir, tenemos mayor población infantil y juvenil que no eran objeto de la vacunación. Bueno, esas son formas de sugerir con el uso de estadísticas reales, verdaderas, por decirlo de alguna manera, se sugieren cosas contrarias a lo que la estadística muestra, o al menos confusas, ¿sí? Y lo mismo con el uso de imágenes. ¿Se entiende? Esa es la idea de falacia cognitiva. Me parece eso, que los casos más evidentes
también esto del uso de cómo se hacen las expresiones, ¿no? Esto vuelve la presencialidad plena que puso alguna compañera, creo, o compañero en el chat. Pero me parece que los casos así como más evidentes son el uso de la estadística y el uso de la imagen porque tienen ese efecto de realidad, ¿no? Entonces, mira, te lo muestro. Dice. Bueno, veamos. Sí, Julieta. Bueno, María Laura, Mariana, y Mariana Julieta. Sí, María Laura. ¿O será que seguía con el problema? ¿Y Mariana? Sí, que siguiendo con la idea de Romina, se me venía a la mente ese discurso político que despliegan algunos sectores, en el que usan una típica imagen en la que se ve cómo en la historia de Argentina, desde que se implantó el modelo agroexportador hasta la actualidad, cómo fue declinando el PBI. Y eso sería un indicativo de que, digamos, la calidad del país fue declinando también, cuando en realidad se están dejando de lado muchas otras variables. Digamos, no se tenía en cuenta que en ese momento el grado de desigualdad era terrible y aún se sigue defendiendo que en ese momento éramos una potencia mundial. Tal cual. Exacto. No vi la publicidad de la que hablan, pero sí, ese sería otro buen ejemplo, exactamente. Tal cual. Digamos, cualquier ejemplo en el que hay eso, descontextualización, cuando falta relacionar con otros indicadores, ¿no? Ese tipo de cosas. Bien, esas son lo que él llama creencias irracionales, ¿no? Están basadas en falacias cognitivas, ¿no? Cuando hay problemas en la recolección de las pruebas. Y que además tienen que ver con que las emociones, las pasiones subvierten nuestras creencias, ¿no? Esta tendencia a creer lo que queremos creer. Y el cuarto aspecto en el que Elster va a decir que fracasa la racionalidad es cuando los deseos son irracionales, dice Elster. Y ahí ya se nos complica un poco más, ¿no? Porque para definir cuándo los deseos son irracionales, habría que poder definir cuándo los deseos serían racionales. Y eso ya es bastante más problemático. Por eso toda la teoría de Elster, según vimos la clase pasada, en toda la teoría los deseos eran la variable independiente, ¿no? No se le pedía racionalidad a los deseos. Pero hay un punto en el que Elster sigue desarrollando su teoría y dice, bueno, fracasan también con los deseos, cuando los deseos son irracionales. Bueno, ¿cuándo entonces los deseos podrían ser, en todo caso, racionales? ¿No? Y podríamos pensar que los deseos son racionales cuando se adaptan a nuestras oportunidades, ¿no? Cuando los deseos... Exacto, cuando son factibles, como dice Lucrecia, podríamos pensar que son racionales porque son factibles. ¿Por qué? Y son factibles porque se adaptan a las oportunidades con las que contamos. Entonces, sería irracional que yo pretenda o desee ser reina de Holanda como máxima, pero no sería irracional, al contrario, que pretendiera en un futuro ascender en mi carrera docente, ¿no? Pero esto es problemático. ¿Por qué es problemático? Justo estaba por aportar eso, que me parece que sería problemático por el tema de cuáles son, si nuestras creencias son, si realmente coinciden con nuestras oportunidades. Y en verdad tenemos la noción de cuáles son nuestras oportunidades y no interfiere ninguna idea irracional sobre ellas. No terminé de entender la idea, Mariana. ¿Cómo sería? No, que yo diría que un problema para definir si los deseos son racionales o no sería el tema de las creencias, si en verdad tenemos una creencia verdadera sobre nuestras oportunidades. Claro, pero eso
digamos, pero acá suponemos que sí, que tendríamos una creencia verdadera sobre nuestras oportunidades. Acá suponemos que sí, porque si no es el otro punto analítico, que es el que trabajamos hace un rato, en el que las creencias son irracionales. Acá estamos suponiendo que las creencias son racionales, que el problema está en nuestros deseos. ¿Por qué sería problemático pensar que sería racional un deseo adecuado a nuestras oportunidades? Porque los deseos son inconmensurables. Puede ser, pero ¿qué más? ¿Qué implica que nuestros deseos sean adecuados a nuestras oportunidades? Porque se adaptarían al entorno para ser satisfechos, sí, Gino. ¿Y eso qué querría decir? La ausencia de cambio, Lucía, exacto, va por ahí. Ser realistas y ser realistas, ¿no? Que es parte de lo que, digo, en el sentido común muchas veces decimos, e incluso les decimos a otros o a otras, sean realistas, hay que hacer lo que es posible hacer, tal cual como dice María de los Ángeles, hay que ser realista y hay que adaptarse, hay que aceptar lo que hay, ¿no? ¿Y a qué grupos sociales en general se les pide adaptarse y aceptar lo que hay y ser realistas? A los que tienen pocas oportunidades, a los de clase más baja, a los pobres, a los grupos subalternos. Exactamente, a nosotros. Exactamente. ¿Sí? Ese es el problema político a las mujeres, tal cual, a todos los grupos subalternizados en general, ¿no? Y ese es el problema político de pensar o de definir como racional los deseos cuando se adaptan a las oportunidades con las que contamos, ¿no? ¿Es racional aceptar vivir en la pobreza? Eso lo dicen algunas religiones, ¿no? ¿Es racional aceptar vivir en situaciones de violencia? ¿Es racional aceptar vivir siempre en situación de dominación? ¿Es racional aceptar vivir en dictadura? Si hay que adaptarse a las oportunidades existentes, hay gente que vive en regímenes de tiranía. En esos casos sería racional no resistirse a la tiranía, ¿no? No resistirse a un régimen autoritario, por ejemplo. Claro, ¿Sí? esos discursos tienden a mantener el statu quo, digamos, Exactamente. que el cambio social no es posible ni necesario, porque debe ser así, digamos, es terrible. Exactamente. Ese es el problema de definir deseo racional como adaptación. Exacto. Pero también puede ser definir como deseo racional el deseo que se ajusta a las oportunidades, digo que está muy vinculado con lo anterior, que tiene que ver con esta idea de la zorra y las uvas. ¿Se acuerdan cuando decía, ay, ya no quiero más comer esas uvas porque no las alcanzo? ¿No? Como decir, como si yo dijera, no, debe ser horrible ser reina y vivir siguiendo el protocolo y poniéndose esos vestidos incómodos, porque jamás en mi vida no está en mi horizonte de posibilidad de serlo, digamos. No sé qué diría si estuviera en mi horizonte de posibilidades de hacerlo, ¿no? Esa es lo de la idea de la zorra y las uvas que charlábamos la vez pasada. Pero hay otra forma de pensar, bueno, otro deseo racional o irracional sería esta tensión que veíamos hace un rato entre los deseos que se concentran en el presente con respecto a los deseos a futuro, ¿no? Que en general tienen que ver con las adicciones, pero también con esto de, bueno, pierdo el tiempo un ratito más y dejo de estudiar, dejo de trabajar, ¿no? Pero hay otra forma de definir el deseo racional como el deseo que
no se adapta a lo existente, ¿no? Como el deseo que presiona las fronteras de lo posible, ¿no? Y ahí dice Elster, habla Elster de el deseo que alcanza el grado óptimo de frustración, no el grado óptimo de satisfacción, sino el grado óptimo de frustración, ¿no? ¿En qué medida cuando empujamos las fronteras de lo posible, digo, estamos jugando también o aceptando jugar con cierto grado de frustración? Y ahí me acordaba yo de esa frase, digo, que es muy usada por los organismos de derechos humanos, pero también por otras agrupaciones políticas, que dice, lo imposible solo cuesta un poco más. ¿Vieron? Lo imposible solo cuesta un poco más es este deseo que presiona las fronteras de lo posible, ¿no? Que trata de modificar o de ampliar las oportunidades. ¿No? Y que por el contrario, y que por lo tanto no es que se adapta a lo existente, sino que intenta modificar lo que es existente, ¿no? Intenta cambiar las oportunidades. Bueno, Elster no resuelve esa discusión. Si ya lo leyeron, habrán leído eso. Si no, cuando lo vayan a leer se van a dar cuenta que él da la discusión. Él cree que la discusión sobre la racionalidad o no de los deseos es importante da esa discusión, se mete en estos temas que estamos conversando ahora, pero no termina de resolverlo, eso queda ahí como abierto. Entonces, bueno, esas serían las cuatro formas o los cuatro modos en que fracasa la racionalidad para Elster. Sí, Mónica. No, pensando en esto de deseos que rompan las fronteras, digamos, o que empujen las oportunidades, a mí me parece que eso tiene que ver más cuando es alimentado el imaginario del deseo colectivo. ¿No? Que eso es lo que está bueno, porque eso en contraposición se me ocurre cuando también en esto de los imposibles es un discurso más individualista, de lo meritócrata, es el de seguir tus sueños, ¿no? Tal cual. Entonces, tal cual. Son sueños donde solamente el individuo es el único responsable de conseguirlo, ¿no? Entonces ahí me parece que es una visión o una forma negativa de pensar romper esa frontera de los deseos, porque queda un individuo aislado viendo cómo se las arregla con esa cosa que aparece ser irracional. Mientras que si es un deseo alimentado colectivamente, aunque parezca irracional porque las condiciones objetivas no estarían dadas, puede llegar a tener una potencia de cambio. Exacto, tal cual, así es. Ahí me preguntaba alguna compañera si hay otro autor que cierre esta discusión. Que yo sepa, no. No, que yo conozca, no, pero tal vez lo haya y no lo conozca, no lo sé. Bueno, esto que estábamos viendo eran formas de fracaso a la racionalidad de la acción racional, ¿no? De cuando hay un individuo actuando básicamente solo en un momento hicimos entrar la interacción, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la incertidumbre. Ahora vamos a pensar en la interacción, ¿no? En lo que Elster, pero también muchos otros autores, en la teoría de la acción racional y también en otras teorías, llaman las consecuencias no intencionales de la acción. Es decir, lo que dicho en criollo sería cuando nos sale el tiro por la culata, ¿no? Cuando buscábamos algo y nos salió totalmente lo contrario. Hicimos todo lo posible para conseguir eso que estábamos buscando y nos salió otra cosa. Bueno, el resultado es absolutamente contrario a lo que buscábamos. Y en general, ¿qué, Francisco? Ah, cuando hacen un chiste, sí, tal cual, cuando hacen un chiste y alguien se ofende, por ejemplo, sí. Sí, o cuando quieren decir algo para quedar bien con alguien y ese alguien le cae re mal y se ofende también, no, ni hablar, horrible. Nos ha pasado a todos. Pero en este caso, cuando hablamos de consecuencias no intencionales de la acción, en general estamos hablando de cuando hay interacción, ¿no? De cuando las acciones racionales, es decir, acciones individuales que buscan un óptimo,
interfieren entre sí. O que se entienda mal, sí, horrible. Pero en este caso lo que digo es que cuando interfieren entre sí, entonces hay un sujeto buscando, o varios, buscando su propio beneficio y otros también buscan su propio beneficio individual, pero en esa búsqueda de su propio beneficio individual en cada caso interfieren. Y el resultado de sus acciones al interferir unas con otras no es lo que ninguno de ellos estaba buscando de manera individual. Esas serían consecuencias no intencionales en situación de interacción. Y en ese caso hay tres opciones. Una opción es que el resultado de la interacción sea que todos los que intervienen estén mejor. Eso es lo que decía Adam Smith con la teoría de la mano invisible del mercado, ¿no? Que cada uno concurre al mercado con su interés individual y unos a ofrecer productos, otros a demandar los productos y que armoniosamente y equilibradamente eso iba a funcionar de manera que todos estén mejor antes de interactuar en el mercado, ¿cierto? Esa es una teoría que conocemos más, ¿verdad? Y eso tiene que ver con las consecuencias de la acción racional en interacción, ¿no? Cuando se encuentran sujetos racionales. Lo contrario a esto, que es el segundo posible resultado, es la contrafinalidad. Es cuando todos están peor. ¿Qué ejemplo se nos ocurre de cuando buscando un interés individual y todos hacemos lo mismo en búsqueda de nuestro máximo beneficio a nivel individual, al confluir nuestras acciones, todos estamos peor? El corralito, ¿por qué, Nora? Porque en ese momento de desesperación que la gente tenía, los que tenían las cajas de ahorro en los bancos, concurren a sacar su dinero y es imposible que el banco tenga materialmente los billetes de toda la gente que va a buscar la plata. Tal cual. Ese fue un ejemplo exacto de contrafinalidad. Sí, Walter. ¿Se me escucha ahí? Sí. Parson da un ejemplo de cuando la gente en Alemania quería ir a la playa de vacaciones, se genera el embotellamiento, porque todo el mundo sale a la misma hora. Claro, bueno, sí, en Alemania en todos lados, acá también. Claro. Ir a un rito en las sierras de Córdoba en el verano es un horror y uno termina más acalorado y más malhumorado de lo que salió, tal cual. Dice Paulina, capaz es muy extremista, pero la intervención de las potencias dentro de las guerras en Medio Oriente no resuelve nada, solo empeoran la violencia. Puede ser, Paulina. Lo que pasa es que es un ejemplo complejo. Y es complejo porque habría que ver cuáles eran los deseos de cada uno de los actores que intervienen, ¿no? Y además porque en ese caso, además en esa interacción hay un enfrentamiento. En los casos de contrafinalidad puros, digamos, lo que hay es que todos los individuos seguimos el mismo curso de acción en búsqueda de nuestro máximo beneficio individual. Y en ese mismo curso de acción, es decir, sin enfrentamiento, el resultado es que todos estamos peor. Por eso me parece que el ejemplo de Nora ante el rumor a fines del 2001 de que la banca argentina estaba inestable, de que el gobierno podía tomar algunas medidas económicas, etcétera, etcétera, esa corrida a sacar los depósitos del banco hizo o aceleró, no sé si hizo, tal vez se hubiera tomado la medida de todos modos, pero aceleró lo que después derivó en la medida del corralito cambiario. Lo mismo sucede, en general por eso hay muchos ejemplos de la economía también, porque es lo contrario a lo que decía Adam Smith. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando empieza a haber rumores de que
o no cuando hay rumores, sino cuando el dólar está muy, está en buen precio. Entonces decimos, bueno, vamos a comprar dólares para tener ahorros en dólares, que es una moneda más fuerte, y llevan todo o mucha gente a comprar dólares, en vez de subir el precio del dólar, que es lo que les convendría, baja abruptamente porque hay una demanda grande de la compra de dólares. Lo mismo con los procesos inflacionarios, lo mismo con, que también tiene que ver con el 2001, con los saqueos, ¿no? Bueno, digo, todos esos ejemplos que tienen que ver con la búsqueda de mi beneficio individual, pero termino generando lo contrario. Bueno, no, el saqueo no sé si es un buen ejemplo. Pero la hiperinflación, la inflación y la hiperinflación, las corridas cambiarias, las compras de dólares y la caída del precio, bueno, todo eso sí son ejemplos claros de contrafinalidad, ¿no? Son como ejemplos puros de contrafinalidad. Claro, Agustina, exacto, eso sí. O el ejemplo que daba, yo no me acuerdo qué compañero, el que dio el ejemplo de Parsons, ¿quién fue? Y las vacaciones, Walter. Gracias, Walter. Bueno, en esa misma línea esto que dice Agustina, ¿no? Que si llegas temprano a tal lugar hay menos fila, entonces todo el mundo va temprano y temprano está lleno de gente. Tal cual. Ese es otro ejemplo de contrafinalidad. O en los testeos, sí, por ejemplo. Y hay un tercer, yo les decía, hay un tercer tipo de consecuencia no intencional de la acción, y es cuando el beneficio excede al daño acumulativo. Es decir, todos estamos mejor, pero no tan bien como esperábamos estar. Es decir, no alcanzamos nuestro óptimo individual, pero sí estamos bastante mejor. Y eso es lo que tiene que ver con el dilema del prisionero y lo que en matemáticas se conoce como el equilibrio de Nash, que fue el matemático que impulsó esta idea, que es una idea que critica a la de la mano invisible del mercado de Adam Smith. ¿Saben cómo es el dilema del prisionero? Que explica esto de cómo no alcanzamos nuestro óptimo en la interacción con otros, no alcanzamos nuestro óptimo individual, pero sí podemos estar todos mejor. ¿Alguien lo conoce, lo escuchó nombrar, lo leyó? ¿Podría explicarlo al dilema del prisionero? Bueno, está ahí explicado en el texto, pero sí, la verdad que Dale. Es un dilema, pero yo no sabría qué decisión tomar, no lo terminé de entender bien. O sea que el carcelero le dice a dos. Sí, a dos prisioneros. A cada uno por su lado va y le dice lo mismo. Te voy a liberar si lo denuncias a tu compañero, pero tu compañero no te denuncia. Eso va y se lo dice a cada uno por separado. Sí. Bueno, no sé, después ahí se me hizo un merengue con todas las otras posibilidades. Claro, entonces cada uno tiene, digamos, si uno delata al compañero, y el compañero no lo delata a uno, salgo libre y el compañero lleva toda la condena. Lo mismo al revés, si es el otro compañero el que delata y yo no lo delato, el otro sale libre y yo me trago toda la condena. Pero si los dos nos delatamos mutuamente, nos reducen la condena, pero un poquito. O sea que los dos nos llevamos gran parte de la condena. Y si ninguno de los dos coopera con el carcelero y no nos delatamos ninguno de los dos, tenemos una condena pequeña. Entonces, es algo que es mejor para los dos, pero que no es lo mejor que hubiera sido salir libres. El dilema es un dilema porque yo no sé qué va a hacer el otro. Claro, entonces,
el dilema es si yo no lo delato, o sea, yo sé que lo mejor para los dos sería que ninguno de los dos se delate. Pero yo no sé, porque si yo no lo delato y el otro me delata, yo me como toda la condena y el otro nada y sale libre. Y lo mismo al revés, si los dos pensamos, pero también es un dilema porque si los dos pensamos de esta manera y los dos nos delatamos, los dos nos comemos una condena grande. Ese es el dilema del prisionero, ¿no? Que no sabemos, hay una interacción, pero no tenemos ninguna información sobre cómo se va a comportar el otro. Salvo que haya una segunda vuelta en el juego, entonces haya una sanción a quien delata, por ejemplo. Entonces ya aprendo que el otro delata o que no me delató, digamos, ya tengo alguna información si hay una segunda vuelta en el juego. Bien, vamos a ver esto que conté en términos abstractos en una peli, en las series de criminalística, tal cual, Nora. Exacto. Dice Nora, eso pasa en las series de criminalística, los separan y los investigadores utilizan eso para sacar mentira por verdad, tal cual. Claro, Darío, la idea sería tratar, el máximo, el óptimo es salir libres, pero en la interacción es un óptimo difícil de alcanzar. Entonces, lo mejor para los dos, pero no lo óptimo, sería que tengamos una condena chica los dos, ¿no? Así es. Profe, en ese caso creo que Sí, vos habías Mati. mencionado lo de este ejemplo era para criticar a lo que propone Adam Smith. Claro. En ese Porque sentido, no es que, sí. Lo que propondría Adam Smith es que cada uno piense en su mejor beneficio, que sería salir libre, o sea, salir libre yo, por ejemplo, Exacto. entonces delato al otro. Y en ese caso Exacto. se perjudicarían los dos. Por eso la Exacto. crítica. Tal cual, exactamente. Y el máximo beneficio sería, como vos decís, salir libre, entonces yo lo delato al otro, suponiendo además que el otro no me va a delatar, o sea, si para la acción individual no tiene en cuenta la interacción, que es pensar en el otro, y nos perjudicamos los dos porque tenemos una condena alta, ¿no? Entonces no tenemos la máxima condena, pero en vez de 10 años nos dan 8 a los dos, ¿sí? Por eso es la crítica, tal cual, de que no siempre en la vida social, por no decir nunca, funciona la previsión de Adam Smith de la mano invisible del mercado, tal cual. Porque en la interacción, lo que nos pasa en general es que hay consecuencias no intencionales de nuestra acción, porque no es solo nuestra acción y nuestro propósito el que juega, sino la acción de los demás con los que estamos involucrados. Y eso se expresa muy fuertemente en estas escenas, como dice Nora, de las series de criminalística, y no tan escenas, ¿no? La vida real de la serie de judicial, policial también, pero también en muchas otras situaciones en las que nos vemos envueltos. Les voy a poner una escena de la peli Una mente brillante. ¿La vieron? ¿Una mente brillante? Bueno, Una mente brillante es sobre Nash, que es este matemático que desarrolló el dilema del prisionero. El gran aporte de Nash es teórico, es su crítica a Adam Smith y el desarrollo del dilema del prisionero. Pero la peli lo muestra a cómo desarrolla la teoría del dilema del prisionero, lo muestra de una forma, bueno, más interesante y simpática, digamos. Ahora lo tengo que encontrar entre mis múltiples archivos abiertos. Acá. Quienes no lo vieron, les recomiendo verla. Además, digo, yo les voy a poner solo esta escena, pero está buena para ver la peli completa. Vista al frente, caballeros. Ay, ay. Nash, ¿puedes dejar de revolver tus papeles 5 segundos? Imposible. No voy a invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. Oh.
¿Alguien más cree que se mueve a cámara lenta? ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma, sable o pistola. Ninguna. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, La ambición individual beneficia el bien común. Exacto. Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro, más vale rubia en mano que morenas volando, ¿no? Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja, pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos. Y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Adam Smith dijo que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo, ¿cierto? Sí. Incompleto, incompleto. Sí, porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Nah, si es un truco para quedarte con la rubia, vete al cuerno. La dinámica rectora, caballeros, la dinámica rectora. Adam Smith se equivocó. Otra vez. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, esa es la idea. Digo, bueno, ahí se supone que Nash vuelve y desarrolla la teoría y después va y la presenta y mejora su situación en la universidad, bla, bla, bla. Pero digo, sí, Nash, digo, más allá de la escena, de la veracidad o no de la escena en sí misma, sí es Nash el que propone esta crítica a la teoría de Adam Smith de teniendo en cuenta estas consecuencias no intencionales de la acción en interacción, ¿no? Lo que sí, un poco como medio misógina o el tratamiento de la mujer no está tan bueno, digamos, ¿no? A lo que se va a atacar, con lo que se van a quedar, todos esos hombres que van a querer esa mujer, es como medio... Pero bueno. Principios del siglo XX, no principios del siglo XXI. Sí, totalmente, digamos, pero cómo esas cosas ahora nos resuenan diferente, ¿no? No, tal cual, como ahora nos hacen ruido, exactamente. Bueno, hasta ahí, me parece que lo central de esta teoría de la acción racional, según Elster, digamos, lo que vimos en la clase pasada, tiene que ver con cuáles son las condiciones que Elster plantea para considerar racional una acción, y lo que vimos hoy es en qué puntos la racionalidad se encuentra con un límite, con un fracaso, ¿no? Y en qué condiciones para Elster fracasa esa racionalidad. Pero yo les había comenzado la clase pasada diciéndoles que para Elster había dos mecanismos que eran los principales mecanismos de producción de la acción social. Uno era la acción racional y el otro, ¿qué tipo de acción era? ¿Se acuerdan? Las normas. Exacto. La acción guiada por normas. Y a ver si les comparto algo, porque a todo esto recién me estoy acordando que yo había preparado una presentación que no se les mostré y ya estoy terminando la clase, pero bueno, les muestro la última. Nuestra sopa, nuestras carreras, bueno, esto era lo del atentado a la AMIA.
la debilidad de la voluntad y las técnicas para no tentarse, las creencias racionales, el deseo irracional, con esto de lo imposible solo tarda un poco más. Las consecuencias no intencionales de la acción, digo, las corridas cambiarias. Este es ¿cómo es? El afiche de la peli de Nash, de Una mente maravillosa. Y esto es lo de acción guiada por normas. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve bien? Díganme por audio porque no les escucho. Sí, sí se ve bien, bro. Bueno, buenísimo. Entonces, lo que me interesa acá en la acción guiada por normas es plantear cuál es la relación entre la acción guiada por normas y la acción racional, porque no necesariamente, no siempre son dos cosas absolutamente separadas, ¿no? A veces la acción racional va de la mano de la acción guiada por normas o por cumplimiento de normas. Uno de los casos en que se relacionan es cuando es racional evitar las sanciones, ya sea sanciones jurídicas, ¿no? Como sanciones penales o civiles que acarrearía violar la norma, pero también pueden ser las sanciones sociales, ¿no? El que la gente nos mire mal, el que nos dejen de respetar, el que no quieran ser nuestros amigos o amigas, ¿no? Esa sanción social también, digo, por lo tanto puede ser racional seguir la norma para ser aceptado socialmente, ¿no? Y para evitar una sanción. Pero a veces también se sigue la norma para evitar las emociones individuales que desencadena violar la norma. O sea, aun cuando nadie se dé cuenta, me puede dar vergüenza, me puede dar culpa, incluso cuando nadie se entere, ¿no? Y más si se enteran. Entonces, a veces también es racional para evitar las emociones negativas que me produciría violar la norma. Otro caso es cuando las normas sirven a un fin ulterior, es decir, a un otro fin que es un fin racional en términos sociales, sobre todo en términos de política pública. Por ejemplo, hay varias normas en varias religiones tradicionales, por ejemplo en el judaísmo, que sirven a fines ulteriores o servían antes a fines ulteriores. Por ejemplo, la prohibición de comer carne de cerdo tenía, o dicen los historiadores, que puede haber tenido que ver con un brote de triquinosis en la época en que se dictó esa norma como norma religiosa, porque en ese momento las sociedades eran sociedades que se regían por las normas religiosas, ¿no? Entonces, y como esas otras, ¿no? Las prohibiciones de mezclar ciertos alimentos con otros, o de comer ciertos alimentos, o de comerlos preparados de determinada manera, muchas veces tienen que ver con normas más bien vinculadas a la salud pública. Igual hay normas que no tienen que ver con fines ulteriores, ¿no? O sea, no todas las normas son normas instrumentales, pero hay algunas que lo son. Otras normas derivan de un código de honor, ¿no? Por una ofensa, por ejemplo, sobre todo en algunas culturas. Digo, les puse esa otra peli, ¿la vieron? ¿Avengo? ¿Alguien la vio? No, yo no. Nadie. Bueno, es una gran peli, es muy buena peli. También les van los recomendados de la semana de la Cátedra de Teoría Sociológica. Y es sobre una familia gitana y una venganza, ¿no? Y cómo la venganza de sangre se hereda. Es decir, la obligación de asumir la venganza, ¿no? A una costa de los propios deseos, de los propios intereses, etcétera. En estos dos últimos casos, digamos, cuando las normas no tienen que ver con un fin instrumental y cuando derivan de códigos de honor, serían los casos en que están más alejadas de la acción racional. Los tres primeros casos que mencioné son
donde más se articulan con, o se pueden articular con la acción racional. Y este último que voy a mencionar también, que es cuando invocamos una norma social, pero para racionalizar un interés propio, ¿no? Entonces, no sé, decimos, por ejemplo, es juntada de chicas, pero en realidad es porque no nos bancamos a la pareja de determinada amiga, por ejemplo, ¿no? Entonces, se apela a determinada tradición, digo, o a determinada norma, pero para racionalizar mi interés propio y no quedar mal, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estos podrían ser algunos casos de vinculación entre acción racional y acción por cumplimiento de normas. Bueno, y estaríamos con lo central de Elster hasta ahora. Dudas, consultas, comentarios. ¿Estamos? Bueno, entonces, sí, Romina. Profe, había una frase en el apartado de normas sociales de Elster que me llamaba la atención, que decía una acción no instrumental puede ser instrumentalmente útil. ¿Qué se refiere con eso? Y decime el contexto, ¿de qué estaba hablando? De las normas sociales. En este sentido que te decía, digo, por ejemplo, todos estos ejemplos que di de articulación con normas, con acción racional. Por ejemplo, no comer cerdo por norma religiosa, cuando hay un brote de triquinosis y es instrumental. Estoy beneficiándome yo y está beneficiándose la sociedad, por ejemplo. O usar, no, ese me parece que sería el mejor ejemplo. Pero en todos los otros casos, usar una norma con un fin instrumental, como por ejemplo cuando no quiero invitar a la pareja de una amiga porque me cae mal, y uso esa norma instrumentalmente para ocultar que en realidad tengo otros motivos para no invitarle. ¿Sí? ¿Romina? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, gente, sí, Sofía. ¿Sofía? No te estamos escuchando, Sofía, se escucha un ruido nomás. ¿No querés escribirlo en el chat? Dale. Todo bien. Sí, Lucía. Hola, profe. Tenía dos dudas. Sí. La primera en relación, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas En tardes. relación al apartado de las consecuencias no intencionales, creo que Elser también habla de un cambio en los deseos y en las oportunidades. ¿Un cambio Ese sería qué? más bien No te un escucho. cambio en los deseos y en las oportunidades como consecuencia de la acción. Quería saber si en esos dos aspectos hace más referencia a lo individual, porque él da un ejemplo de la adicción, digamos, que es un cambio no intencional del deseo, de la primera vez que la persona, por ejemplo, toma una copa y después quiere más, pero al momento de decidir tomar una copa no tenía en cuenta que sus deseos también se iban a ver modificados. Sí, solo que eso no es consecuencia no intencional de la acción, ¿no? Cuando hablábamos de consecuencia no intencional de la acción, era en interacción. Claro, esto sería más individual. Exacto, era la primera parte que cuando veníamos hablando de los fracasos de la racionalidad, la acción individual, tal cual, sí. Bien, es también un caso. Todo bien.
4 consecuencias no intencionales. No, eran 3, Sofía, tal cual. Eran 3, como dicen los compañeros y compañeras. Bueno, de nada. Bueno, gente, entonces, con esto cerramos los teóricos de Elster. Hacemos un corte de 15 minutos hasta las 6:05. Volvemos para la clase práctica en este mismo enlace. Ahora cortamos cámaras y micrófonos. Y la próxima clase ya empezamos la unidad 3. Que si no me acuerdo mal, sería la teoría crítica de segunda generación con la propuesta de Jürgen Habermas. ¿Sí? Bueno, yo me despido entonces hasta el lunes. Adiós. Muchas gracias. Chau, chau.